Hola amigos, hoy traigo para ustedes la apertura de este pequeño candado de la marca KL Security. Es un candado que compré aquí en Bogotá, en una cerrajería en el norte de Bogotá. Realmente no conocía esta marca, según me dijo mi amigo Yoguro, ya estos candados con mecanismo de disco no los están fabricando de esta marca. Es lamentable porque realmente este candado me gusta mucho. Tenemos un arco, pues para el tamaño del candado, este candado es de apenas 22 milímetros de grosor. Tenemos un arco considerablemente grueso para el tamaño del candado y un mecanismo de 6 discos, de los cuales 5 son activos. Porque el primer disco gira libremente, como en muchos otros que les he mostrado. Este candado tensa para poder hacer la apertura. Toca elegir un disco de corte cero, que normalmente en este caso yo elijo el tercer disco, porque en el primer disco toca colocar el segundo disco, es decir, con la punta de la ganzúa necesito poder girar el segundo disco para que alcance una puerta. Otro detalle importante sobre este candado es que, si se fijan, tiene un bocallave muy chiquito. Este bocallave tiene aproximadamente 5 milímetros de largo. Esta ganzúa, tal como viene de fábrica, no entra dentro de bocallave. Y la punta de la ganzúa tampoco entra. Si se fijan, es más grande. Esta es, este es uno de los candados que me motivó a crear una de las puntas que creé, em, justamente para poder atacarlo. Si se fijan, esta punta es mucho más pequeña que la original. Lo que hacemos es cambiar esta punta. Voy a acelerar esta parte del video para que ustedes no tengan que esperar. Bien, como se habrán dado cuenta, ya tengo la ganzúa armada. Si se fijan, es importante que estas líneas estén alineadas y que cuando esta línea de acá está alineada con la línea del centro de las guías, la punta de la ganzúa esté totalmente paralela al tenedor. De esa forma puedo saber en todo momento, mientras estoy ganzuando, qué ubicación o qué posición, en qué posición está la punta de la ganzúa. También, si se fijan, dejé un espacio atrás. Esto se debe a que esta punta nueva que fabriqué es un poquito más larga que esta. Y al ser un candado tan pequeño, realmente no necesito tanto espacio. No tengo tanto espacio. Y me conviene un poco que la punta sea más corta para no perder, no sacrificar estabilidad de la ganzúa. Bien, voy a hacer un corte del video acá para poner el candado en la prensa y nos vemos en un segundo. Ya el candado está en la prensa, vamos primero a probar que funcione bien. Funciona perfectamente. Voy a hacer un poco de zoom y a bloquear el enfoque en el boca llave para que no enfoque en mi dedo mientras estoy gansuando. Ahora voy a girar todos los discos en el sentido de las agujas del reloj y con la punta de la ganzúa intento atrapar el segundo disco. Bien.
Tercero se siente colocado. Cuarto pide. Un clic. Y se siente colocado. Quinto pide. Ya se siente colocado. Sexto. Se siente colocado. Llegamos al final. Me devuelvo para verificar. Sexto bien. Quinto bien. Cuarto se siente colocado bien. Creo que me salté un disco, voy a verificar. Tercero y cuarto bien. Quinto bien. Sexto bien. Bueno, me voy a devolver hasta el tercer disco para intentar tensar ahí. Con mi mano derecha hago tensión y con mi mano izquierda giro el segundo disco. Se me resbaló. Y ya. Candado dio la apertura. Como ven, es un ganzúado muy sencillo siempre y cuando uno tenga la herramienta adecuada. Considerando el tamaño del bocallave de este candado, como vieron, no es posible lograr esta apertura con la configuración original de la ganzúa. Me di cuenta mientras editaba el video que realmente creo que la punta podría favorecerle un recorte, quizás llegando esta base donde empiezan las puntas del tenedor, quizás reduciéndola para que empiece más o menos a esta altura. Lo que puedo hacer para pues no tener que construir una nueva es seguir reduciendo acá con el Dremel, retirar todo este material de acá y recortar las puntas también. Quizás eso me hubiese ayudado a poder quedar más cerca de la entrada del bocallave mientras estaba ganzúando, y eso hubiese favorecido quizás un poco la estabilidad de la ganzúa. Ya yo tenía otra solución que no utilicé en la grabación del video, que es básicamente utilizar un standoff. Pues he visto unos en acero muy bonitos, pero yo tengo estos de plástico que la verdad es que cuando los he necesitado me han servido. Sin embargo, aún así, un standoff me queda un poco suelto, totalmente suelto, y dos standoff creo que no me caben. Entonces creo que sería mejor simplemente reducir la punta y hacer que quede, pues por lo menos para este candado sería una medida. Tengo que recortar. Voy a buscar el caliper.
reducir este pedacito. Bueno, me dispongo manos a la obra con eso. Bueno amigos, eso era todo lo que tenía para ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este video y de este bonito candado. Eh, por favor no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse a mi canal y dejar cualquier comentario. Muchas gracias por ver y nos veremos en un video próximo. Muchas gracias.